Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a otros temas sin duda también muy importantes. Regularmente los solemos plantear como temas o notas que nos vamos encontrando cotidianamente de devastación ambiental, pero puesto en conjunto estamos en esta crisis climática y de esto queremos hablar justamente con Pablo Montaño. Él es comunicador climático, maestro en medio ambiente y desarrollo sustentable y es coordinador de esta asociación Conexiones Climáticas que se dedica justamente a difundir estas cuestiones y aprovechamos a hablar con Pablo para que nos comparte información de dos asuntos relevantes. La primera es la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y para tratar de entender fenómenos como el que afectó a miles de personas en España hace un par de semanas con un fenómeno llamado Dana. Pablo, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo y con Jesús. Igualmente, Pablo, te agradecemos enormemente. Teníamos ya por ahí algunos meses de interés en conversar contigo sobre estas cuestiones. Y ahora, bueno, justamente que ocurren estos dos episodios, estás llevando a cabo en Bakú, Azerbaiyán, la 29 reunión de Naciones Unidas sobre cambio climático. ¿Qué tan importantes son estas reuniones? ¿Qué tanto pueden decidir e influir para cambiar un curso, digamos, depredador que está llevando a cabo el capitalismo contemporáneo? Mira, Rubén, la mesa está puesta, las condiciones para que estas reuniones sirvan para llegar a conclusiones importantes existen. Es decir, quienes están ahí tienen la encomienda, ¿no?, de dialogar, de discutir hasta que lleguen a los acuerdos que son necesarios para implementar las acciones que implicarían dejar de calentar el planeta. Nuestro planeta ahorita se encuentra en una trayectoria donde ya estamos cerca de rebasar el incremento de temperatura de 1.5 grados, es decir, a nivel global, eso es lo que tenemos incrementando la temperatura del planeta con respecto a la era preindustrial, es decir, finales de 1800. Y quizá no suena mucho, pero es mejor pensarlo bien como temperatura corporal, ¿no? Es decir, nuestro planeta tiene ahorita lo que sería el equivalente a una fiebre de 38.5 grados, que no sé cuándo sea la última vez que hayan tenido esa fiebre, Rubén, tú, Jesús, ¿no? Pero cuando uno tiene esa fiebre, no le dan ganas de hacer muchas cosas, no se siente bien, no puede manejar, no puede hacer un montón de actividades. Claro. Básicamente nuestro planeta, sus actividades, que son los ciclos naturales, se están viendo interrumpidos. Y por eso estamos teniendo este nivel de impactos, de desastres climatológicos a escala global. Y estas conferencias, que esta es la número 29, como bien decías, tienen la intención, ¿no?, de convocar a los líderes globales a que se tomen medidas urgentes. Sin embargo, y ahí es donde está la parte importante que también señalabas, el principal motor de esta tragedia es el capitalismo, como lo estamos viviendo en este momento, que está desenfrenado, que está expandiendo sus fronteras de acumulación, al grado donde estamos viendo cómo cada vez más espacios son sujetos de explotación y de extracción. Exacto. Y desgraciadamente nuestros líderes globales están respondiendo a los intereses de las empresas y del gran capital, en vez de ver por las personas y por las poblaciones que ya se están viendo impactadas. Entonces, por un lado, la conferencia en sí funciona, es como decir, un martillo funciona para poner un clavo, sí, pero si quien trae el mango no quiere hacerlo, difícilmente el clavo va a quedar puesto, ¿no? Y es lo que tenemos ahorita. Tenemos una herramienta que en teoría debería de funcionar, pero quienes están controlando las negociaciones, las discusiones y la herramienta entera no tienen ningún interés en que esto ocurra. ¿Cuáles son los temas que se están discutiendo por los representantes de gobiernos allá en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, en esta 29 conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático? Pues mira, primeramente uno de los grandes hitos de la última COP, que fue la COP 28, lograron, y es donde empiezan los absurdos que te menciono, por primera vez en un documento oficial se mencionan a los combustibles fósiles como los responsables de la crisis climática. Digo que es absurdo porque esto se sabe, claro, desde hace más de 40 años. Es y decir, por primera vez... La información científica es concluyente desde finales de los 70, principios de los 80, que sabemos perfectamente que los combustibles fósiles están detrás del calentamiento del planeta, principalmente. Y es decir, después de 28 conferencias de las partes de COPs, por primera vez se les menciona, ¿no?, el año pasado. Entonces, en principio, este tardío reconocimiento de los combustibles fósiles como la causa principal tendría que derivar en esta COP en medidas, en, digamos, ya acuerdos en cómo se va a limitar la expansión de los combustibles fósiles. De igual forma, otro tema importantísimo a discutir en esta conferencia de las partes es el fondo de pérdidas y daños para los países que están viéndose principalmente impactados por el cambio climático, porque aunque obviamente todos los países están en el mundo y todos los países están sujetos al clima, el reparto no es equitativo. Es decir, hay países que están recibiendo impactos mucho más fuertes que otros.
Y principalmente esto se divide en una cuestión geográfica. Al sur tenemos países también mucho más impactados. En los trópicos los cambios son mucho más drásticos. Mientras que en el norte, sobre todo en el norte global, esto puede ser más benévolo en términos de que el incremento de temperatura da más margen para la adaptación, ¿no? Pero en países como México, por ejemplo, donde tenemos dos litorales, estamos viendo impactos fuertes por huracanes, por lluvias o sequías, ¿no? Es también de las ironías que tenemos en el concierto de impactos climáticos. Entonces, hay un fondo que se tiene que discutir y que se tendría que alcanzar una resolución para definir cuánto presupuesto se le va a dar a los países ya impactados. Es decir, los países que provocaron esta crisis, porque tampoco se provocó de manera equitativa, sino que el norte global tiene una mayor responsabilidad, tendrían que definir cuánto dinero van a aportarle a los países que ya están siendo impactados. Esas son, digamos, las principales discusiones que tendríamos que estar viendo llegar a conclusión en las próximas 2 semanas, Rubén. ¿Qué tal, Pablo? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería preguntarte, hacerte un cuestionamiento que surge desde lo que fue la cumbre Anticop 29, que se celebró acá en México hace algunos días y se llamó el Encuentro Global por el Clima y la Vida. Participaron comunidades y pueblos de diferentes partes del país. En una nota de la agencia EFE me parece interesante que ahí plantean una crítica, obviamente, a las energías fósiles, pero también señalan y dicen que las energías renovables, que son la apuesta, digamos, ecológica, ellos dudan que sean la solución ideal porque también generan impactos negativos en los pueblos y comunidades. Señalan en específico la extracción de litio y otros materiales necesarios para la tecnología renovable implica un impacto a nivel de minería y de explotación. ¿Qué opinas de estas críticas, digamos, que surgen desde los pueblos a la cumbre? Pues mira, yo creo que de entrada, bueno, buenas tardes, un saludo también. Creo que es bien importante que se hagan este tipo de críticas a las energías renovables, porque cuando se simplifica el discurso y pretendemos que sea una simple transición de lo fósil a lo renovable, estamos cayendo en un problema donde no se ataca la raíz, que lo mencionaba hace un momento Rubén. El problema es el modelo capitalista. Al final de cuentas, si es con renovables o si es con fósiles, el modelo igualmente va a extraer, va a sacrificar territorios. Entonces, digamos, quienes están controlando la conversación no les interesa hacer una crítica al capitalismo, no les interesa cuestionar, por ejemplo, el imperativo de crecimiento absoluto, de seguir creciendo la economía, y esto provoca que de algún lado tienen que salir las energías que sostengan este modelo de producción. ¿Y de dónde van a salir? Los pueblos ya lo están viendo, van a salir de sus territorios. Entonces, cuando hablamos de energía, es esencial preguntarnos, ¿energía para quién? ¿Y energía cómo? Porque en esas preguntas está el detalle y en el detalle está el diablo, ¿no? Claro. Pablo, una duda también. Obviamente las cumbres han sido un fracaso, me parece a mí, a nivel de atender y de frenar las consecuencias del cambio climático. Han sido un fracaso para los pueblos y los seres humanos, pero por el otro lado ha sido más bien un beneficio estas cumbres pensando en las empresas que se dedican a esto del capitalismo verde o a las energías renovables. Es toda una industria multimillonaria que ha crecido, ¿no? Mira, es un panorama que hay que verlo con la complejidad que tiene. En efecto, yo creo que para efectos de limitar el calentamiento del planeta, como bien dices, las cumbres han sido un fracaso, ¿no? Porque seguimos viendo incrementos de temperatura, estamos peor que nunca en términos climáticos, emitiendo más que nunca. Desde todos esos panoramas es un fracaso y ha habido esfuerzos loables, valientes, importantes, desde gente que participa en estas cumbres, incluidas naciones, las naciones insulares, por ejemplo, todos los países que son islas, que serán los principales afectados por el incremento de temperatura. Estamos teniendo, obviamente, interrupciones en la comunicación. Más importantes y que ha tenido algunas victorias, a mi parecer, y aquí lo comparto contigo, más simbólicas que sustantivas. Ahora bien, en términos de estas empresas, yo creo que las grandes ganadoras, más allá de las empresas renovables, que su participación sigue siendo más, quienes han seguido llenándose los bolsillos, y creo que son las verdaderas villanas de esto, son la industria fósil. La industria fósil ha logrado colarse y ha logrado cooptar estos mecanismos y estos espacios de tal forma que hoy, por ejemplo, todas las conferencias de las partes tienen una presidencia, es decir, hay un presidente de la COP encargado de que las conversaciones, las discusiones lleguen a buen término, que se logren los objetivos de acuerdo entre las naciones para la reducción de emisiones. Hoy ese presidente es un empresario petrolero. Entonces tenemos tal cual el bar en manos del borracho, ¿no? Y no solo eso, el año pasado fue igual.
la COP de en Dubái. Tuvimos a un CEO, a un director de una empresa fósil como presidente de la COP. No se puede hablar de un mayor grado de cooptación que el que hoy tenemos de estas conferencias. Entonces, ¿quiénes son los que negocian? ¿Quiénes son los que están, digamos, tras bambalinas, haciendo los acuerdos, definiendo hasta qué punto se llega en las negociaciones? Son las industrias fósiles. Hace un año, el dato seguramente ha cambiado porque seguramente son más, pero hace un año los lobistas fósiles, es decir, representantes de las empresas fósiles, fueron la delegación más grande, incluso cuando combinábamos a todas las delegaciones de países insulares, ¿no? Es decir, terrible. Más allá de los primeros afectados, había más personas velando por los intereses de los combustibles fósiles. Hubo otra conferencia, otra cumbre de los plásticos hace unos cuantos meses. Hubo más delegados de la industria fósil que todos los demás delegados juntos. Entonces tenemos que ser muy críticos. Estos espacios están viendo un esfuerzo de cooptación importantísimo por parte de las industrias petroleras, Shell, Exxon, BP, todas estas están ahí, tienen sus manos metidas, Aramco, ¿no? Tienen sus manos metidas en el proceso y están haciendo todo lo posible para que sean un fracaso. No es que seamos tan malos los seres humanos para organizarnos. De hecho, nos hemos organizado bastante bien y rápido en otras emergencias globales. Sin embargo, aquí hay intereses importantísimos que están velando porque esto no avance. Pablo Montaño, el escenario me parece que se va a complicar con la llegada de Donald Trump porque claramente es un impulsor de energías mediante combustibles fósiles. ¿Cuál es el escenario? Y también, digamos, la postura que nos puedas compartir de otros actores globales relevantes como China y, bueno, tangencialmente el papel que México juega en estas cumbres. Claro, sí, Trump llega a ser un desestabilizador adicional de todo este proceso, porque número uno, no cree en el cambio climático, ¿no? O sea, es un negacionista de la crisis climática, lo ha dicho abiertamente, a pesar de los fuertes impactos que ha vivido Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de Florida fue azotada por 2 huracanes categoría 5 en el tiempo de una semana y media, algo inédito en la historia. Es decir, es una de estas personas que a pesar de todo el amontonamiento, la montaña de evidencia, ya no digamos en materia científica y de publicación científica, sino plenamente experimental, ¿no? Sigue negándolo. Entonces, su papel va a ser el de negar, va a ser el de obstaculizar, va a ser el de retirar a Estados Unidos de estas negociaciones, lo cual es muy lamentable porque Estados Unidos es uno de los países más emitores, con mayor número de emisiones, históricamente el de más emisiones a nivel global. Entonces, retirar al principal culpable de la crisis climática es sumamente lamentable, ¿no? Ahora bien, el papel de México está por decidirse. México también viene de un historial negativo en los últimos 6 años en su participación en temas climáticos. México presentó unas contribuciones nacionales determinadas, es decir, la promesa de México de contribución a combatir el cambio climático fue en negativos, fue recesiva, por eso se logró tumbar en tribunales esa NDC. Es decir, el gobierno de México quería hacer menos de lo que ya se había comprometido. A su vez, pues vimos una inversión fuertísima en combustibles fósiles. Y lo que ahora veremos es, quizá de parte del gobierno de la Claudia Sheinbaum, un regreso a la importancia de estos espacios, de estas cumbres. Claudia es una científica climática, no solo en su, digamos, CV, sino que también nos lo repite cotidianamente. Y yo creo que está muy por verse, esta es una de las expectativas que tenemos desde sociedad civil. ¿Qué tipo de presidenta vamos a tener? ¿Vamos a tener a una operadora política que va a continuar con el mandato de incrementar los combustibles fósiles como lo venía haciendo Andrés Manuel? ¿O vamos a ver a la científica climática que entiende que no tenemos tiempo que perder? Eso es importantísimo, porque en base a las promesas y los discursos tendríamos que estar empezando a ver señales claras y contundentes en el rechazo a los combustibles fósiles. Desgraciadamente, estas todavía no han llegado, así que seguimos a la expectativa de lo que el papel que va a jugar México en el concierto de las naciones frente al cambio climático. Y ahora, respecto a China, pues China tiene un papel, digamos, siempre muy reservado hacia los intereses de la industria china y del pueblo chino. En este caso, podemos hablar de sus credenciales climáticas, es el mayor impulsor de las energías renovables. Otra interrupción tenemos con Pablo Montaño. Vamos a aprovechar para ir a un corte, prácticamente regresar para despedirnos de esta entrevista con Pablo Montaño, pero tenemos que ir a este corte de identificación en este momento. Ya regresé.
Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y seguimos en este enlace ya prácticamente casi para despedirnos con Pablo Montaño. Él es director de Conexiones Climáticas. Estamos hablando justamente pues, de este asunto de la crisis climática que tenemos. Pablo, creo que nos quedamos cuando nos estabas contando el papel que estás viendo de China en estas reuniones internacionales. Sí, gracias, Rubén. El caso de China, lo que comentaba es que tiene unos números que podrían parecer impresionantes en términos de su labor climática. China suma el mayor despliegue de renovables del mundo, sumando del otro lado a todo el mundo. Es decir, China despliega más energías renovables que todo el resto del mundo combinado, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos decir que China está haciendo su parte. Sin embargo, volvemos al tema del capital y a las declaraciones que hacían los pueblos y las comunidades en la Anticop. Si no se cuestiona el modelo de desarrollo y el modelo de crecimiento económico, será imposible atender la crisis climática. ¿Por qué? Porque van a seguir demandando recursos, van a seguir demandando insumos para un modelo que no tiene final. Entonces, así sea con renovables, esos renovables es una cosa importante que decir. No hay un solo panel solar, por ejemplo, en el mundo que no se haya construido con combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque para su fabricación requirió ingeniería, para su ensamblaje va a requerir una planta que seguramente funciona con energía fósil, su traslado igual. En fin, es importante entender que sí, es importante sustituir la energía por lo renovable, pero desde un esquema de transición energética justa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuestionemos la forma en la que se implementan, la razón para la que se implementan y quién va a ser beneficiario de esa energía. Claro. Por mencionarte algo, el gran despliegue de renovables que se anunció en el sexenio pasado en el Plan Sonora con esta mega planta solar, va a cubrir sobre todo las necesidades de energía del sector de la industria. Es decir, no va a ir a suplir o no va a ir a satisfacer las necesidades de energía de las comunidades o de gente que tiene pobreza energética el día de hoy, sino que va a responder sobre todo a los intereses de empresas extranjeras que vienen a establecerse en nuestro país por los bajos costos de mano de obra. Exacto. Entonces, hay que voltear a ver los detalles, no solamente aplaudir cualquier promesa de energías renovables, ¿sí? Pablo, una última pregunta de mi parte y quedan pocos segundos, pero es, ¿las teorías de conspiración están beneficiando a la industria, digamos, de energías fósiles e incluso proyectos políticos? Te lo pregunto porque hace 2 semanas fue la Dana en Valencia y todavía es tendencia en redes HARP, algo que se escribe con H y tiene doble A, y es una teoría de que supuestamente todos los desastres naturales son consecuencia de experimentos secretos que hace Estados Unidos. Son formas de negar el impacto del cambio climático. ¿Esa desinformación está causando impactos también? Sin duda, la desinformación de hecho es un invento de la industria fósil, está documentado en el excelente podcast de una periodista norteamericana que se llama Amy Westervelt. Ella documenta cómo el concepto de mentir y de desinformar surge desde la industria fósil, ¿no? Copiando las efectivas campañas que tuvo la industria tabacalera antes de ella. Entonces, es sin duda una de las herramientas más útiles del negacionismo climático, el desarrollar teorías, el desarrollar conspiraciones, el hacer creer que esto no es consecuencia del capital o de los combustibles fósiles, sino de fuerzas ocultas, desconocidas para todos los seres humanos. Y no es así, al final de cuentas están alimentándose estas teorías del miedo que siente la gente. Entonces, sin duda, la desinformación es una de las herramientas más eficientes y eficaces de aquellos que quieren pretender que se continúe con el estado de cuestión que tenemos de emisiones y de desigualdad. Así es. Pablo Montaño, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y bueno, ojalá la repitamos pronto porque son temas muy complejos y nos gustaría que de manera habitual nos ayudaras a entender estos fenómenos y ayudar a explicarlos a la audiencia. Gracias de nuevo, Pablo Montaño. Cuando gusten, con muchísimo gusto. Muchas gracias a Pablo Montaño, comunicador climático y coordinador de Conexiones Climáticas. Ya compartiremos su página en nuestras redes sociales para quien esté interesado en conocer más. Nos vamos solamente dando a conocer y mañana profundizaremos en esta noticia que el Comité en Defensa del Bosque del Ixtecuil está denunciando una nueva amenaza en este bosque. El empresario Miguel Aldana, constructor del fraccionamiento de Los Guayabos, pretende urbanizar una gran parte del corazón del bosque. El Ixtecuil están compartiendo en sus
redes sociales y nosotros ya lo replicaremos, un video donde señalan estas afectaciones. Ya mañana profundizaremos sobre esta noticia, justamente hablando de temas de devastación ambiental, como en lugar de proteger el bosque, bueno, los intereses, en este caso inmobiliarios, destruyen. Esa es la lógica del capitalismo, depredador de los recursos, explotador también de los seres humanos, y por eso pues parece ser que no tenemos remedio y estamos en esta ya no cambio climático, sino crisis climática. Nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la Botica de los Cuentos con Juan Romo y luego el resto de la programación habitual.